se están haciendo muchos estudios a nivel neurológico que están certificando que el movimiento, la danza, sea la que sea, ayuda a generar nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Todo eso al final sana la psique, sana la neurosis que podamos tener todos en nuestra cabeza y soltar, porque el static dance al final lo que te lleva es a soltar. Tengo la semana de estrés del trabajo, lo muestro a mi entorno y dicen que somos bailarines del diablo o estamos locos. Jorge Pertuz, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias sobre todo por estar aquí en este podcast que me hace mucha ilusión. Hemos sido compañeros de trabajo durante mucho tiempo y me alegro un montón, la verdad, estar contigo esta tarde. Muchas gracias. Me gustaría que te presentaras al principio, porque yo te conozco hace mucho tiempo, pero quiero que también la gente te conozca, sobre todo en la faceta actual de Jorge Pertuz. ¿Quién es Jorge Pertuz? Bueno, pues Jorge Pertús nací en Colombia, llevo 35 años viviendo en España, mi pareja actual es española y mis hijos han nacido aquí. Y bueno, considero España mi segunda tierra, mi segunda casa, por decirlo de alguna manera. Y durante muchos años, como bien dices, trabajamos juntos, trabajamos en investigación de mercados y fueron 30 años de oficio, de profesión, la verdad, muy enriquecedores y que viví con mucho gusto. Pero hubo un momento en que decidí cambiar de objetivo en la vida, de cosas que me apetecía hacer y actualmente estoy formándome como profesor internacional de una práctica que se llama Cinco Ritmos, que en pocas palabras es una práctica de meditación en movimiento que usa la música y la guía para guiar precisamente esa meditación. Estoy en proceso de formación, pero también ya facilito algunas sesiones de algo que he llamado danza consciente y que linka muy bien con esa idea que tienen los cinco ritmos, ¿no? Que volvamos al cuerpo y desde esa presencia, esa conciencia, pues transitemos lo que tengamos en el momento presente a través del movimiento y del baile. Mm, Muy bien, pues este podcast lo que busca un poco es tratar de conocernos mejor a través de la parte social y en la parte individual a través de ciertas tensiones, ¿no? Y creo que nos está tensionando actualmente como personas y como individuos. Entonces, en tu caso, me gustaba mucho la idea de esa tensión que hay, que yo creo que seguramente mucha gente puede estar viviendo, entre la normalidad, ¿no? La vida normal, el tener un trabajo más o menos estable y después esa búsqueda de sentido que muchos tenemos también hacia, bueno, pues otras inquietudes que podamos tener y que te puedan dar un poco de sentido, ¿no? A la vida. Entonces, en esa tensión es en la que me quiero mover hoy y me gustaría pues empezar un poco por el principio, ¿no? Por ese momento en el que combinabas las dos vidas, ¿no? La de trabajar en una empresa multinacional, y por otro lado, pues también buscabas, ¿no? Algo que te llegara un poquito más y que te llenara, que le diera sentido, ¿no? A lo que hacías. ¿Cómo eran esos momentos? ¿Cómo eran los momentos en los que convivían esos dos mundos para ti? Bueno, antes de llegar a ese momento, yo creo que hay un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Eso fue hace casi 10 años, podría decir, 10 11 años, en el cual, pues sí, ese mundo normalizado de tener familia, los hijos han crecido o están creciendo, tienes un trabajo estable que te permite, pues, vivir cómodamente, tienes una estabilidad tanto económica, emocional, etcétera, pues, como que dices, pues, debe haber algo más que esto, ¿no? Pero no lo vives de manera consciente, sino en mi caso estaba en mi inconsciente, estaba ahí como soterrado, como latente, y en un momento dado empiezo a dar clases de yoga. Había hecho yoga en la universidad y me apetecía volver al cuerpo, eh, como que me he dedicado más a la parte mental, al trabajo, al hacer, y no me había detenido a buscar otras fuentes, ¿no? De divertimento, de entretenimiento. Me había como que acomodado a la situación que tenía, ¿no?
Y resulta que llegó mi profesora de yoga y en una de las sesiones me dijo que estaba muy bloqueado, que notaba que mi cuerpo tenía bloqueos a nivel físico y emocional. Y dije, qué raro, ¿no? ¿Y cómo te has dado cuenta? Y dice, no, no, es que tienes un bloqueo importante. Y me hizo una pregunta que hoy en día yo la recuerdo mucho y que agradezco que me la hiciera. Y era, ¿qué has dejado de hacer que ya no haga? Y entonces lo puse a buscar ahí en el recuerdo, en la memoria, y me di cuenta de que había dejado de bailar, porque durante toda mi vida he sido muy bailongo. Vengo de Colombia, una tierra donde se baila muchísimo, y tú lo sabes. Total. Y de alguna manera, pues habíamos dejado de bailar, de ir a fiestas, de hacer fiestas en casa, que hacemos bastantes reuniones, y siempre con ese ánimo de que la gente viniera a bailar a casa, ¿no? Y me di cuenta de que posiblemente el bloqueo tenía esa raíz, ¿no? De que me había olvidado un poco del cuerpo y que de alguna manera tenía que volver a él. Y en ese momento, pues, me invitaron a una actividad que se llama Static Dance, que tiene que ver con la danza consciente. Y me dijeron, vente, y tú pruebas. Yo pregunté qué era eso y ni idea, ¿no? No me dijeron y me dijeron, vente, tú simplemente ven a probar. Y me fui un sábado y fue entrar ahí y decir, wow, esto donde existía, que era lo que necesitaba, porque mi cuerpo trajo a la memoria todo mi movimiento, toda mi fascinación por la danza, y fue como abrir los ojos a un mundo nuevo, ¿no? Que ya existía en mi cuerpo, pero aquí era una oportunidad de moverse libremente en un espacio seguro, en un espacio sano, con gente que estaba en la misma onda, y con lo cual, pues eso fue para mí el descubrimiento de algo que quería hacer. En un principio como hobby, ¿no? Pero pues era fácil combinar el trabajo, el día a día, de lunes a viernes o algún fin de semana, con ese hobby que solo me quitaba, pues es un par de horas a la semana o cada 15 días. Entonces así fue como lo fui viviendo, ¿no? Y poco a poco me fui enamorando de la práctica de los static dance. Luego aparecieron los cinco ritmos también y vi que los static dance habían nacido de los cinco ritmos y empecé a combinarlo a cada vez más asiduo, a entender qué había detrás de todo esto y me fue atrapando y bueno, y cada vez la balanza, digamos que se fue inclinando más hacia la danza, hacia la práctica de cinco ritmos. Y aunque evidentemente no abandoné mi trabajo, pero sí como que en mi propósito de vida empezó a vislumbrarse un camino, ¿no? Que en ese momento no sabía dónde me llevaría, pero que de alguna manera sentía que me iba a llevar a hacer algo que realmente me apasionara, ¿no? Fuera eso, un motor de vida, de propósito, de sentido de la vida, de alguna Tiene manera. que haber un poco una inquietud, ¿no? También, o sea, tiene que haber una inquietud de saber si lo que tienes, aunque sea estable, tiene sentido o te hace bien o quieres buscar algo más, ¿no? Ujú, exacto, no, porque puede que estés bien, y evidentemente yo estaba bien, ¿no? O sea, con mi familia, con mi trabajo, con mi estabilidad en muchos sentidos, pero había algo ahí, ¿no? Había algo como esa sensación que tienes a veces como que falta algo, ¿no? Llegas a una reunión o invitas a unos amigos o estás en un lugar y de pronto sientes a nivel de intuición, ¿no? Sientes que aquí falta algo, ¿no? Esto está bien, pero con algo que no sabes qué es, como que sería ya lo que lo completa, ¿no? Ese momento, esa situación o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues esa sensación de que falta algo, pues yo creo que es lo que también te anima a hacer esa búsqueda, ¿no? Porque si hago el paralelismo con mi pareja también sentía algo, ¿no? Y sentía que necesitaba algo y también ella encontró su punto, ¿no? Su actividad que le daba sentido a la vida y la sacaba un poco también de la rutina, familia, trabajo. Y bueno, de alguna manera ella está en un mundo de tejedoras y yo estoy en un mundo de danza y ambos hemos encontrado esos puntos que nos dan mucha satisfacción, nos hacen felices, que compartimos con otras personas y que nos mueve esa curiosidad, esas ganas por aprender, por conocer, por explorar y eso le da mucho sentido. Ujú. ¿Y cómo viviste el salto un poco, ¿no? Desde que uno descubre esa inquietud, ¿no? Eso el querer ir un poquito más allá hasta que realmente pues empieza a encaminar su vida
hacia esa dirección? ¿Cómo viviste esos meses, años? Bueno, yo diría que los primeros, echando memoria, los primeros 3 años antes de la pandemia, fue como un flechazo, como un amor a primera vista, ¿no? Solo quería bailar y bailar. Y bueno, aunque no dejé descuidaba el resto de mis actividades y de mis responsabilidades en mi vida cotidiana, em, mi motor era ir a bailar cada semana o cada 15 días o por lo menos una vez al mes y ir a bailar. Tuve la suerte que conecté con gente que estaba también ya en ese ambiente y que estaban ya formándose como profesores, especialmente una amiga que me dijo que si quería colaborar con ella a nivel ya de organización, de ayudarle a montar las clases. Y fue para mí como una oportunidad de, bueno, pues ya que esto me gusta, pues vamos a meternos un poquito más, ¿no? A dar un pasito más, aunque sea despacio, pero a ver qué hay aquí, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Más allá de la puesta en escena. Y claro, y eso reafirmó mi intención y mi necesidad de curiosear y de aprender más que había en relación con la danza y en concreto con los 5 ritmos. Entonces podía seguir combinando mi trabajo, mis responsabilidades con la danza y tuve que renunciar a algunas cosas, ¿no? Renunciar de, qué sé yo, de pronto a ir al cine o renunciar a estar menos en casa algún día de la semana para poder acometer esta actividad. O sea, la atención era, no puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿no? No puedo estar en 2 sitios a la vez, evidentemente, ¿no? No puedo seguir pretendiendo hacer una cosa si quiero hacer esta otra. Entonces, tuve que renunciar a ciertas cosas, ¿no? En cuanto a la utilización del tiempo. Entonces, ahí hubo un momento ahí de tensión en el sentido de, bueno, ¿qué tanto se espera de mí en el trabajo o en casa que yo pueda poner un límite y de esa manera poder seguir nutriéndome de esta nueva actividad que incorporaba en mi vida de manera más cotidiana, ¿no? Y bueno, digamos que durante esos 3 años lo pude ir manteniendo. Pero llegó un momento en que salió una oportunidad de formarme como productor, como space holder de la práctica. Y fue un momento completamente de delirio, ¿no? Como diciendo, abandono todo y ya me quiero dedicar 100% a esto. Y afortunadamente frené. Afortunadamente, sobre todo mi pareja me ayudó a poner los pies en tierra y decir, un momento, tómate tu tiempo, ve despacio, frena, sigue aprendiendo, sigue asistiendo a clases, sigue indagando qué hay detrás de todo esto. Y cuando sientas realmente que hay ahí una fuerza mucho más potente que mi propia decisión, pues igual será el momento en que tienes que dar el paso. Y con los años he pensado, y esto gracias también a una amiga, que quizás ahí lo que estaba trabajando más era mi ego, ¿no? Mi ego por salirme de esa normalidad y ir a un espacio que me tenía completamente fascinado y enamorado, ¿no? Que me sigue teniendo fascinado y enamorado, pero ya desde otro lugar, ¿no? Con lo cual afortunadamente pude parar y seguía ese ritmo, a ese pasito a pasito, combinando las clases con mi trabajo, con mis responsabilidades familiares, con otras cosas, con amigos, con diferentes ámbitos y poder ir combinándolo de manera gradual, ¿no? Ujú. ¿Y cómo te afectó al resto de esferas? Porque yo asumo, por lo menos a mí me pasa, que cuando hago alguna actividad que me gusta, me motiva, me afecta en positivo al resto de esferas, ¿no? A la familia, al trabajo. Cuando uno está motivado con algo que realmente te tiene enamorado desde el principio, es como que te afecta positivamente. ¿En tu caso también te afectó así o cómo te afectaba al resto? Porque había un momento en el que es exigente, ¿no? Tenías que dedicarle mucho tiempo a diferentes actividades, ¿no? ¿Cómo te afectó al resto de...? Digamos que al principio bastante mi familia como que no lo entendían, ¿no? Como era, ¿qué está pasando aquí, no? Se está moviendo un miembro del sistema familiar de una manera que no es la... Entonces, claro, era como, ¿en dónde te estás metiendo? Mucha incertidumbre, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién andas? ¿No? Muchas preguntas alrededor de ello y eso creaba pues, una tensión de, a ver dónde se está metiendo Jorge, ¿no? Poco a poco, dando a conocer lo que hacía, presentando a las personas con las que estaba, conectando las diferentes partes de los diferentes ámbitos, pues sobre todo el familiar, Mm. pues se fue suavizando esa parte, ¿no?
En el trabajo, de alguna manera, me empecé a dar cuenta que debía tener que empezar a poner límites para que lo exigente que es nuestro trabajo, no me impidiera seguir avanzando. Así fuera a mi propio ritmo, pero de alguna manera decía, bueno, habrá cosas que yo no puedo asumir porque si las asumo, me van a quitar 100% el tiempo para dedicarle a esto. La energía, muchas veces. Exacto, no puedo estar cansado, no puedo darme el lujo de llegar cansado un fin de semana y decir no voy a bailar porque no. Lo pensaba y lo sigo pensando, ¿no? Que hay una energía que tienes que colocar ahí que es importante mantener. Entonces, poco a poco lo pude ir combinando con ese entendimiento de lo que estaba haciendo, con esas renuncias, y poco a poco me empecé a dar cuenta de que me da un beneficio muy positivo, que era mi manera de gestionar mis emociones, gestionar mis miedos, gestionar mi rabia, gestionar mi tristeza, gestionar mi alegría, gestionar mi compasión, que son emociones vinculadas a la práctica. Ujú. Una muy concreta que yo creo que me ayudó mucho en el trabajo, por darte un ejemplo muy claro, fue la parte de los 5 ritmos se componen, hago un paréntesis, de fluido, staccato, caos, lírico y quietud. Son 5 energías, ¿no? La energía del staccato es esa energía de la asertividad, esa energía de la claridad, de aprender a comunicar muy bien. Y a través de la práctica de ese ritmo en concreto, me empecé a dar cuenta de que me daba un beneficio muy claro a la hora de comunicar en mi trabajo, a la hora de comunicar en mi familia, a la hora de comunicar con mis amigos. Empecé a ser mucho más asertivo, mucho más claro, a marcar los límites, no siempre con éxito, pero bueno, de alguna manera empecé a entender que ya no era tanto el bailar y el efecto físico de ejercicio per se, sino que esto iba mucho más allá, que estaba tocando las emociones y mi manera de gestionar las emociones y sobre todo mi manera de estar en el mundo, ¿no? Una gran amiga me dijo, es como ponerte unas gafas, ponte las gafas de los 5 ritmos y verás el mundo de una manera diferente. Y así fue. Joder, me parece súper potente, ¿no? Porque llegar a conectar o a gestionar emociones con un baile. Cuéntanos un poquito más, ¿no? Has hablado de los 5 ritmos, pero ¿cómo funciona y cómo cómo ya tiene ese impacto en las emociones? ¿Qué es lo que tiene? Cuéntanos un poco sobre. Bueno, pues 5 ritmos, como te decía, es una práctica de meditación en movimiento. Lo creó en los años 70 una mujer que era bailarina, que era filósofa, que era poeta, que era una artista, y lo creó gracias a un encuentro con el creador de la Gestalt, con el Peirce. Y se encontraron en San Francisco y este hombre le dijo que ella lo que necesitaba era poner a la gente a bailar. Y esta mujer se puso a poner evidentemente a la gente a bailar, pero en geriátricos, en sitios de alcohólicos anónimos, en lugares donde había gente con una serie de problemas, ¿no? Emocionales, físicos, y se dio cuenta que había unos patrones en los movimientos de las personas. Y a través de la identificación de esos patrones, creó toda la cosmología de los 5 ritmos, que se componen del fluido, que es un ritmo que tiene que ver con la energía de la receptividad. ¿Qué tan receptivo estoy yo hacia lo que me rodea, hacia lo que me viene del mundo? Luego el staccato, que como te decía, tiene que ver con la energía de la expresión. ¿Qué quiero yo expresarle al mundo? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuándo yo le digo al mundo sí? ¿Cuándo le digo al mundo no? Y en ese sentido, ¿cómo hablo yo con claridad? Todo esto a través del movimiento, llevado a lo físico. Digamos que el fluido son movimientos circulares, el staccato son movimientos mucho más nítidos, mucho más claros. Luego pasó al tercer ritmo, que es el caos, que es cuando se une el fluido y el staccato. Es ese ritmo en el cual se deconstruye la forma. Ya no hay forma circular, no hay forma nítida ni clara, sino que todas las formas están ahí mismo, ¿no? Y el caos lo que gestiona es cómo puedo yo manejar situaciones caóticas que las tenemos todos en la vida casi todos los días, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo presente en una situación de caos de trabajo, de familia, o cómo puedo sostener ese propio caos, ¿no? Y eso te ayuda mucho, ese propio ritmo, ¿no? Luego viene el ritmo del lírico, que es el ritmo de la inspiración, de la creatividad, en la cual te das cuenta que no tienes que ser un bailarín experto ni tener estudios de danza
porque te das cuenta de que a través del movimiento y de las formas que puedes crear con tu cuerpo, creas arte. Y ese arte, al final, ese movimiento te sana y es cuando llegas al momento de quietud, ese momento ya de meditación, de sentirte muy unido a algo más inmenso que tú mismo, ¿no? Donde la respiración está completamente activa, donde tu cuerpo ha pasado por diferentes estadios y conectas con, yo digo, conectas con el todo, ¿no? Con algo superior a ti mismo, ¿no? Y todo ese conjunto que es como una campana de Gauss, entonces, y que funciona también como una ola, como es como se llama la guía musical, todo eso al final sana la psique, sana la neurosis que podamos tener todos en nuestra cabeza. No porque sea cinco ritmos, sino porque el movimiento en sí sana. O sea, ya nuestros ancestros bailaban hace miles de años y hacían celebraciones en torno al fuego, trabajando el movimiento, trabajando la voz, trabajando el canto, porque eran rituales de sanación, de alguna manera, para poder sostener lo que hubiera en el momento. Y esta mujer logró componer una metodología, una práctica muy, muy sólida, muy consistente, muy profunda, que yo no me canso de aprender y de explorar y de entender cómo van funcionando cada vez más las cosas en torno a esta cosmología, porque es muy versátil y que permite hacer muchas cosas. Pero lo principal, el principal beneficio es que te sana, que te hace volver al cuerpo, básicamente, ¿no? Volver a, tengo un cuerpo, pues usemos este recipiente que tenemos, no solamente la cabeza, porque el mundo actual nos ha llevado a estar siempre aquí en la cabeza, pensando pues el trabajo, la familia, los oficios, los hobbies, siempre estamos en la parte mental constantemente, y eso también nos crea mucha neurosis, ¿no? Con lo cual, el volver al cuerpo, para mí el principal beneficio es que te ayuda a sanar, te ayuda a entender muchas cosas que te pasan a nivel emocional, ¿no? Y cuando uno está en el cerebro demasiado, cuando uno está en la razón demasiado, no es tan fácil como decir, yo no quiero estar en la razón, ¿no? No es tan fácil como dialogar con el cerebro y decir, ya no quiero estar ahí. Sino que yo creo que hay que utilizar realmente otras herramientas, que en este caso es el cuerpo, para decirle, yo vamos a conectar ahora con la tierra, vamos a realmente sentir otras cosas sin darle importancia al cerebro, y eso se hace directamente bailando, no conversando con el cerebro. Yo estoy convencido totalmente que el baile es terapéutico. He vivido contigo, yo bailo también otras cosas, así que quería preguntar también, porque claro, todo esto, para que la gente lo entienda, yo estaba en una sesión tuya y esto también tiene un facilitador, ¿no? No sé cómo es la palabra técnica, pero hay alguien que también que te guía y te va haciendo conectar con los ritmos y te va guiando en la experiencia de alguna manera, ¿no? Correcto, esa es la parte que me toca, más allá de ser estudiante de esta práctica, en el momento actual, cuando ya voy hacia a ese destino que es ser profesor de cinco ritmos, porque es la figura que guía la sesión. La sesión, como te decía antes, se llama ola. La ola es la secuencia musical que colocas para que la gente se ponga en movimiento. Entonces, el papel del facilitador, del profesor, es importante porque no es como comparándolo con un static dance o con otras prácticas de danza donde la persona que pincha no habla, sino que simplemente coloca la música y gestiona la energía que se genera a través de la música sin emitir ningún tipo de guía verbal. En cinco ritmos sí se guía, hay varias formas, ¿no? Pero una de las principales es que se ayuda a las personas a hacer un escáner de su cuerpo, ¿no? De cómo está el día en que empieza a bailar, cómo están tus pies, cómo conectas con tus rodillas, cómo conectas con tu cadera, cómo conectas con tu pecho, con tus manos, con tus brazos, con tu cuello, para que de alguna manera con ese escáner estés habitando el cuerpo, dejes de estar aquí y pienses, bueno, cosas tan fáciles como conecta con tus pies, conecta con el ritmo. Mucha gente dice, yo no voy porque yo no tengo ritmo, ¿no? No es que no pasa nada, no importa que no tengas ritmo. Verás que con el tiempo descubrirás que sí tienes ritmo, que es algo que está innato en nosotros. Simplemente que lo hemos olvidado y por estar aquí, pues a veces hemos dejado el cuerpo de lado, ¿no? ¿Qué tiene de espiritual también este mundo o este baile, ¿no? Porque veo también que ha proliferado como muchos diferentes tipos de baile, ¿no? Muchos diferentes tipos de casi de terapias, ¿no? En relación a todo esto.
¿Qué tiene de espiritual este mundo también? Bueno, es decir que esto nace los cinco ritmos, nacen en los 70, en un momento de la contracultura, en un momento en Estados Unidos, en San Francisco, donde se iba en contra de las religiones, de lo normativo, de lo reglado, y todo este movimiento contracultural, pues buscaba otras salidas alternativas, ¿no? Salidas alternativas a la violencia, a la guerra que se vivía en Vietnam, un movimiento ahí muy potente con respecto a buscar otras alternativas. También conecta con la New Age, ¿no? En ese sentido espiritual de encontrarle sentido a la vida, encontrar un propósito más allá de esta realidad, ¿no? De pensar que hay algo más, lo pueden llamar energía, Dios, eh, espíritu, lo que sea, ¿no? Pero como que hay una energía mucho más grande que nosotros, ¿no? Y desde ahí conecta con ese sentido de que a través de la práctica conectas con la conciencia del ser, con la conciencia que somos, no solamente nosotros, sino con una conciencia universal, ¿no? Y que a través del movimiento, en algún momento te das cuenta, ¿no? Que el cuerpo no lo manejas tú, que hay algo más poderoso que te pone en movimiento cuando ya llevas mucho tiempo practicando, ¿no? Entonces ahí es esa conexión para mí espiritual se tiene, ¿no? Con algo que no sabemos explicar, pero que está ahí y que te permite conectar con otras energías que se mueven también en la vida, ¿no? Y que de alguna manera cuando estás en ese momento de danza, conectas. Gabriel Roth le llamaba llegar al desierto plateado. Y era ese momento en que todo está en movimiento y nada está en movimiento aparentemente, pero todo se está moviendo y estás conectado con el grupo, estás conectado con la tierra, estás conectado con el cielo, estás conectado con la naturaleza de estar vivos, ¿no? Y es muy potente porque realmente ahí como que dices, cobra todo el sentido, ¿no? Hemos venido a este mundo por algo, ¿no? Sea lo que sea, pero como que todas las piezas terminan encajando, ¿no? De alguna manera, ¿no? O por lo menos te hace cuestionarte y decirte, ¿y ahora qué, no? Hay algo aquí más, ¿no? Entonces te hace indagar más. Porque las personas que se acercan a los cinco ritmos, es raro el que no se enamora, el que no conecta y dice, aquí hay algo más, ¿no? Y vamos a por ello, ¿no? Que también lo puedes tener con otras prácticas. Habrá quien va a misa, por ejemplo, o habrá quien, no sé, se va a conciertos, o baila, o incluso el que se droga y busca esos estados de conciencia alterados. Aquí no necesitas ni drogas ni alcohol, simplemente hay movimiento y a través de ese movimiento conectas con la conciencia universal, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde está esa espiritualidad, ¿no? Que hay que entenderla desde un punto de vista mucho más auténtico, mucho más real, y no tanto, tú decías, ha proliferado muchas alternativas de baile, de danza, de espiritualidad, y hay que tener cuidado porque en eso hay mucho mercantilismo, ¿no? Hay mucho marketing de que cualquiera se cree que por haber hecho un curso, que no digo que no los haya, ya puede tener cierta autoridad para impartir X cosa, coaching, mil alternativas de viajes de conciencia, que yo creo que hay que tener cuidado y hay que tener mucho respeto porque estás trabajando con la psique a nivel terapéutico y es muy delicado porque hay gente que pues, necesita ayuda más allá de venir a bailar o estar en una sesión de coaching, ¿no? Sino que necesita una terapia mucho más profesional y profunda para trabajar sus cosas, ¿no? Ese concepto de mercantilismo espiritual me llamaba la atención, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo por ahí, en ese, o sea, dónde están los peligros alrededor de este mundo, ¿no? De baile static, cinco ritmos, cuáles son los peligros, las cosas que la gente debería de evitar, ¿no? Dentro de esa idea de mercantilismo espiritual, ¿de qué debería huir la gente? ¿Qué es lo que estás viendo por ahí? Mm, A ver, sobre todo quizás no tanto con cinco ritmos, porque para ser profesor de cinco ritmos tienes que hacer un proceso muy largo, largo en tiempo y costoso en dinero. En Static Dance también tienes que hacer algunas cosas, pero aparecen, está de moda y eso correlaciona con los coach, correlaciona con personas que te venden terapias regresivas
o te venden el rebirding, o te venden cualquier tipo de terapia alternativa para que tú trabajes tu trauma. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque no cualquiera vale para esto, ¿no? No cualquiera se puede enfrentar a un problema que tenga una persona, un trauma, y ayudarle a salir de él, sino que puede hacerle daño y crear más daño de la solución que quiere llegar, ¿no? Con lo cual, pienso que estas prácticas, las personas que se metan de alguna manera a dirigirlas, a facilitarlas, tienen que tener una muy buena formación y a nivel de psique también tienen que estar muy sólidos y muy estables para poder poner en práctica esto y gestionar personas, porque al final estás trabajando con personas, con las emociones de las personas y tienes que tener mucho cuidado en qué situaciones les colocas, porque son situaciones muy vulnerables, eh, desde la terapia que puedas tener con un psicólogo, como la reunión que puedas tener con un coach, es donde te abres, ¿no? Abres tu corazón, te muestras cómo eres y muestras tus fallos, tus taras, tus traumas, y son momentos muy vulnerables, con lo cual yo siempre he dicho que esto merece que lo atiendan personas que sean profesionales, que hayan pasado por un proceso largo de sanación, de crecimiento personal, de autoconocimiento, para poder gestionar las emociones de las otras personas. No, porque yo entiendo que en esto debe haber también, como en todas las profesiones, como mucho vende humos que enseguida te quiere vender cosas, pero también entiendo que hay un proceso que cualquiera que se meta en este tipo de mundo, que enseguida note los beneficios, ¿no? Como le puede pasar a cualquiera y de repente estés como muy ilusionado, muy enganchado, muy enamorado con todo esto, y de repente te puede dar esa necesidad también de decir, ostras, que yo con esto puedo ayudar a la gente, ¿no? Puedo ayudar a sanar, puedo ayudar a que la gente esté mejor. Pero es lo que tú dices, que antes de dar ese paso tienes que tener muy claro que tú estés medianamente saludable, que hayas pasado por un proceso, que estés estable, que tengas realmente recursos y fuerza como para ayudar a la gente, porque si no, no simplemente vale con la motivación, ¿no? Correcto, así es. Lo has dicho nítidamente claro. Eh, vale que te encante, vale que te guste, vale que pienses que a mí me ha pasado que lo que yo he recibido de beneficios en mi forma de ver el mundo, en mi forma de relacionarme a partir de la práctica, dije, pues esto tiene que conocerlo más gente, ¿no? Digamos que ese es la primera capa de motivación, ¿no? Esto yo quiero que la gente se beneficie de lo que yo he hecho durante años, ¿no? Pero yo creo que llega un momento en que efectivamente tienes que tomártelo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso y seguir estudiando y seguir aprendiendo y seguir viendo las diferentes posibilidades que tiene y entre más herramientas puedas tener a la mano para poder gestionar esto, mucho mejor, porque tendrás formas de ayudar a las personas cuando pase algo que se salga de la norma, ¿no? Alguien qué sé yo, que se venga abajo en una sesión de danza y no pueda salir de su trauma, de su llanto, de su rabia, pues esto tienes que tener herramientas que te ayuden no a ponerte en plan terapeuta, pero sí en ponerte en plan de acompañarle y poder decirle, oye, igual tú necesitas ir a terapia o necesitas buscar una ayuda profesional, ¿no? Con la idea de eso, que puedas identificarlo y también dónde te metes, qué cosas vas a manejar dentro de una sesión de 5 ritmos. Y precisamente yo creo que una de las cosas que tiene 5 ritmos y también por las que me ha motivado en otro nivel es por la profundidad y la seriedad con que se toma la formación. O sea, no es una formación, qué sé yo, como un máster que podemos hacer después de haber terminado la universidad y durante un año hago el máster y profundizo y ya puedo hacer lo que sea, ¿no? No, esto es un proceso que tienes que bailar mínimo 4 años, pero bailar simplemente, no hacer nada más. Bailar, aprender todos los diferentes procesos y luego tienes que hacer una serie de talleres que trabajan las emociones, que trabajan los ciclos vitales, que trabajas el ego, que trabajas los arquetipos, en esa vía de autoconocimiento y de ver quién soy yo realmente, ¿no? Y ver dónde está esa motivación más allá de querer ayudar a los demás. ¿Qué me da a mí esto para que yo pueda ponerme al servicio de la práctica, ¿no?
Vale, y hablabas de las personas que van a este tipo de talleres, que de repente en un momento dado pueden conectar con algún tipo de trauma o cómo está, cómo es la gente que va a este tipo de sesiones, qué tipo de personas suelen ir, cómo llegan, qué buscan. Mm. A ver, yo creo que está cambiando mucho esto, porque al principio pues esto es un movimiento hippie, movimiento de perroflautas, podría decir alguno, con otros compañeros y compañeras, a veces han salido los comentarios, no, es que lo muestro a mi entorno y dicen que somos bailarines del diablo, o estamos locos, o que no lo entienden, ¿no? Porque la práctica, una cosa que me he dicho, la práctica no tiene una coreografía. O sea, tú no tienes que seguir unos pasos para hacer una danza de 5 ritmos. Simplemente tienes que ponerte a mover, así sea un dedo, pero simplemente con que muevas eso y atravieses los diferentes ritmos con lo que sea, es suficiente. Entonces, claro, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Y al principio, pues eso, gente alternativa, gente del arte, músicos, gente de ciencias humanas y tal. Pero esto está cambiando. Yo creo que de alguna manera ayuda el hecho de que se esté colocando cada vez más el acento en la salud mental Ujú. y de que esto cada vez salga más en las noticias y que hay que cuidar la salud mental, que hay que cuidar el cuerpo. Y en las últimas sesiones que yo he tenido ya como danza consciente, noto que es muy inclusivo. Viene gente mayor, vienen hombres, vienen hombres, porque esto generalmente eran mujeres. Ah, no, hace 10 años, de 10 personas, 8 mujeres, 2 hombres. Pues ahora estoy notando que cada vez se están acercando más los hombres a este tipo de prácticas, ¿no? Están perdiendo la vergüenza a bailar de esta manera, ¿no? Jóvenes, gente de edad madura, niños, adolescentes, padres que se traen a sus chicos a bailar, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez se está acercando más gente y está llegando a gente que simplemente quiere venir a moverse, a conectar con el cuerpo y lo que surja. Lo que surja en el sentido de que si tienen algún problema o alguna dificultad o algún trauma o lo que sea, pues creen que esto les puede ayudar por lo menos a poner la cabeza afuera y sentirlo en el cuerpo, ¿no? Ujú. Pero sí un poco como tú, ¿no? Que hay gente que pueda pues estar con algún bloqueo o algo de repente y pueda probar, ¿no? No es tanto el driver como más lúdico, es decir, voy a probar en algo que sea divertido y que me lo voy a pasar bien, sino, bueno, voy a probar, necesito probar algo diferente porque yo pues a lo mejor hay algo que no funciona bien o lo que sea y hay un bloqueo y necesito probar alguna herramienta diferente, ¿no? Más. Sí, correcto. Esto no es, para que veas una diferencia, que lo que Static Dance también lo uso como referencia porque es lo más parecido que hay hoy en día. No es zumba, no es bachata, no es... Simplemente por el hecho de que no hay coreografía. eh, no hay coreografía, la palabra se deja fuera, o sea, no se recomienda que las personas no hablen durante la sesión. Simplemente, si quieres hablar, habla con el cuerpo. Si quieres dirigirte a alguien porque quieres bailar con alguien, díselo con el cuerpo. Y evidentemente, con esto del consentimiento, la persona está con todo el derecho de decirle, déjame ahora, que yo quiero estar conmigo, o vale, te permito que compartamos un momento de baile, ¿no? Entonces, son normas muy claras que hay en este tipo de prácticas. Entonces, a lo que iba, comparado con el static dance, mm, que a veces se toma como más como fiesta, y de ahí la proliferación de los static, como fiesta, ¿no? Una fiesta sana, ¿no? Una fiesta donde no hay alcohol, no hay drogas. Y pues también tiene ese tono de ligue, ¿no? De que viene pues, pues aquí voy a bailar con gente muy guapa, con gente muy libre, con búsqueda de la libertad de expresión y donde todo vale, no, no todo vale, porque hay que tener respeto por el espacio, por las personas, por los demás. Pues también hay ese punto de ligoteo y de pasárselo bien y entretenerse y soltar, porque el static dance al final lo que te lleva es a soltar, tengo la semana de estrés del trabajo, tengo un X problema, pues me permito esto para soltar, relajarme y con el cuerpo expresar todo lo que sea, ¿no? O si estoy feliz, pues también expresar esa alegría. Frente a los 5 ritmos, que, que, que es más que bailar, lo que te decía, ¿no? Es ir un poco más allá y ver qué hay dentro, ¿no? No digo que no se baile acompañado, que hay momentos en que hacen cosas
en pareja o en grupo, pero también es estar contigo mismo e indagar, ¿no? Que es curioso, hasta el propio, hay muchos profesores que también tienen formación de lo que se llama experiencia somática, que es, me está doliendo algo, y ese dolor, aparte de físico, igual es una emoción que tienes bloqueada, ¿no? Entonces también a veces se usa mucho eso, ¿no? ¿Dónde me duele? Pues dale movimiento a esa parte que te duele, y curiosamente a veces el dolor desaparece, porque lo has trabajado desde el movimiento, ¿no? Y igual ha hecho algo clic que te ha mejorado físicamente, ¿no? Entonces, es más que un baile, es más que un entretenimiento. Y sí, yo creo que las personas buscan ahí algo diferente, ¿no? Algo como decir, llego a casa y llego como en paz, como que he soltado lo que fuera y llego a casa tranquilo, tranquila y como que tengo ese momento de relajación y de como que he colocado las cosas. O vienen 10 días y se bailé hace 10 días y ahora he colocado las cosas, ¿no? Del problema que hayan tenido o la situación que les estaba ahí rondando, ¿no? Es verdad que yo creo que es un baile que hay que probarlo porque desde fuera es lo que decías antes, ¿no? Que parece como un baile muy libre, que muy hippie y tal, porque es un poco caótico, ¿no? De repente ves gente bailando y dices que más o menos organizados, ordenados o coherentes, ¿no? Entre las personas, pero dices que es como muy caótico, ¿no? Y tienes que probarlo porque realmente si no desde fuera, pues no sé si la gente lo ve con sentido o no al principio cuando llega, pero como tú lo ves, bueno, pues más libre, más desorganizado, un poco más caótico, hasta que no lo pruebas, no empiezas a entender los beneficios que tiene todo esto. Exacto, Raúl. Es que esto hay que probarlo. O sea, no valen 1000 palabras, yo puedo decir 1000 cosas, pero yo creo que lo mejor que puede hacer una persona que esté en esa búsqueda, en esa exploración de igual prueba biodanza, igual prueba de zumba, igual prueba danza contemporánea, igual prueba cualquier cosa, debe venir con esa mente abierta, ¿no? De a ver qué pasa, a ver qué pasa, y ya está. Simplemente con esa mirada abierta, con esas ganas de explorar. Hay una frase que se dice baila como si nadie te estuviera mirando. Y siempre lo repetimos, baila como si nadie te estuviera mirando, porque también es un espacio, que no lo he dicho, que es un espacio donde se intenta que no se juzgue. No esté el otro diciendo, es que mira, ese pase ya hecho no está bien, o mira, se ha equivocado, porque aquí no hay error. Aquí no hay que hacerlo ni bien ni mal, simplemente hay que hacerlo, ya está. Entonces, lo mejor es venir a probar ese tipo de prácticas para ver qué produce, qué pasa, ¿no? A través de una sesión de 5 ritmos, o en el caso de las que yo estoy haciendo ahora en este momento de transición, que es danza consciente y que está inspirada más en 5 ritmos, aunque también tiene de static dance. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con lo que tengo en la cabeza, no? Por lo menos a bajarte ese ruido mental, ¿no? A disminuirlo. Porque una vez que pasas ese momento de caos, ese momento de soltar, realmente abres espacio interno. Hay algo que pasa ahí, que desaparecen cosas y como que tienes un espacio para la creatividad, para la inspiración, para que se te ocurran cosas que de pronto, qué sé yo, estás escribiendo un informe, te vas a bailar X tiempo y vuelves y la cabeza se te ha despejado mágicamente, ¿no? No mágicamente, entiéndeme, te has movido y algo a nivel neuronal ha sucedido, ¿no? Claro, es que necesita espacio la cabeza, necesita para tener esa creatividad y conectar ideas, necesita esa libertad, ¿no? Y esa desconexión para que sucedan las cosas, las conexiones, ¿no? En el cerebro. Correcto. Y añado una cosa importante y que también le quita ese punto místico, que lo tiene, evidentemente, pero se están haciendo muchos estudios a nivel neurológico que están certificando que el movimiento, la danza, sea la que sea, ayuda a a generar nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Y no solamente a crear esas conexiones neuronales en el cerebro, sino a mejorar la coordinación, a mejorar el sentido de la propiocepción, ¿no? De qué lugar ocupo yo en el espacio con mi cuerpo, ¿no? 360 grados, con lo cual los beneficios que hay, no solamente de los 5 ritmos, sino de cualquier tipo de práctica de danza y de movimiento, son enormes, ¿no? A nivel cerebral y cognitivo, porque te permite conectar con muchas cosas
que si no te mueves, pues igual no se despiertan. Es una lucha contra el envejecimiento también, ¿no? Yo estoy convencido de que, a ver, la coordinación la trabajas sí o sí. Yo bailo otro tipo de bailes, pero la coordinación bailando, haciendo cualquier tipo de coreografía, vas a mejorar la coordinación seguro, la musicalidad, ¿no? Que vas a conectar mejor con la música, te vas a olvidar, vas a poder desconectar un poco el cerebro, pero bueno, tiene, por lo que veo, más ventajas todavía, que es que te ayuda a generar nuevas conexiones. Claro, Y entiendo que eso también te mantiene activo, ¿no? Que una de las claves para envejecer bien, yo creo que es aprender cosas nuevas, generar nuevas conexiones y que el cerebro esté un poquito como más activo, ¿no? correcto, eso es así. Y otra de las cosas, claro, esto te das cuenta después yo llevo ya 10 años bailando y de pronto te das cuenta que también empiezas a romper patrones de movimiento, hacer un movimiento libre, sin una coreografía predeterminada. Llega en un momento dado en que empiezas a hacer otro tipo de movimientos que igual no tenías pensado y que ya el cerebro no los envía, sino que es el mismo cuerpo que busca otro tipo de patrón. Y eso llevado a la vida cotidiana también te ayuda a cambiar hábitos. Ahora que está tan de moda, pues, busca los hábitos saludables, come sano, haz ejercicio y tal. Pues esto también te ayuda a conectar con esos nuevos hábitos que quieras eh, añadir a tu vida, ¿no? A tu cotidianidad. Porque con el movimiento te das cuenta que puedes romper un patrón de movimiento igual de divertido, igual de satisfactorio puede ser, ¿no? Entonces también es otra capa que también trabajas a través de los 5 ritmos y del stacking, ¿no? Precisamente por eso, porque no hay una coreografía determinada, ¿no? No hay que seguir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, ¿no? Sino que muévete. Y en algunas clases se incentiva esto, ¿no? Vamos a romper la forma, vamos a curiosear, ¿no? Igual que si yo, a veces no te has puesto a mover el codo, por lo que sea, ¿no? Y te das cuenta que tienes un codo y que lo puedes mover y eso te ayuda a llegar a otro tipo de patrones. Y esa espontaneidad, entonces, esa creatividad, también luego la trasladas en el día a día, ¿no? La trabajas en las sesiones y entiendo que luego en el día a día, en tu trabajo, a la hora de relacionarte con la gente, a la hora de hacer cualquier tipo de tarea, entiendo que, claro, te aflora, ¿no? Si has trabajado la espontaneidad o la creatividad bailando, después en el día a día también me imagino que termina emergiendo, ¿no? Claro, evidentemente con trabajo y continuidad, porque siempre decimos, si quieres que la práctica la puedas encarnar y llevar a tu vida cotidiana, que es uno de los objetivos, es porque es que tienes que darle continuidad a las clases, ¿no? Por lo menos una vez a la semana, vete a clase de 5 ritmos, que verás que con el tiempo algo empieza a cambiar en ti. No solamente esa mirada con la que te decía que miras el mundo, cómo observas lo que te rodea, sino también en tu propio comportamiento, ¿no? En tu propio, cuando te enfrentas a un trabajo, a lo que sea, igual le encuentras una forma diferente de hacerlo, ¿no? O una forma diferente de hablarle a tu amiga, a tu amigo, a tu madre, a tu padre, a tus hijos, porque es que es mágico, es increíblemente mágico en el sentido de que trabajando el cuerpo cambian muchas cosas, ¿no? Es genial. Cuéntanos un poco hoy, cómo es tu día hoy, dónde estás metido, qué estás dando, qué talleres estás dando, en qué te estás formando. Bueno, bueno, estoy en transición, o sea, hace un año dejé mi profesión de investigador de mercados, justo ahora en diciembre se cumplirá ese año, y hace un año interesante, duro al principio porque es cambiar completamente tus rutinas y ya no es el horario habitual que me levantaba, cogía, desayunaba, me iba al metro, llegaba al trabajo. Eso cambió totalmente. Incorporé otro tipo de cosas a mi vida, ejercicio, estudio. He estado estudiando enfoque sistémico para poder saber cuál es mi rol en los sistemas de danza que creo, también en el familiar, pero sobre todo con esa vista profesional. Estoy en ese momento de transición en que hace 3 años empecé a dar clases de danza consciente para ver si realmente esa vocación de servicio era real, ¿no? No era una cosa de capricho, porque sí, porque quiero que los demás vivan esto, no. Al final me di cuenta que iba mucho más lejos que esto, ¿no? Entonces creé esto de danza consciente y son clases que doy principalmente en el centro de Madrid.
en una sala de meditación y yoga que se llama Saradhana. Y es una vez al mes donde damos sesiones de danza consciente durante 2 horas. Es un sábado de 8:30 a 10:30. Y la verdad que he estado en otros sitios, pero este lugar encarna de manera muy auténtica y muy real ese espíritu de libertad, ese espíritu de respeto, de espiritualidad, de cuidado, de seguridad para dar este tipo de prácticas. No quiere decir que los otros no lo sean, evidentemente también lo son. Pero aquí, al ser un lugar que está en Tirso de Molina, en pleno centro de Madrid, donde se hacen meditaciones, donde vienen monjes budistas a dar clases de meditación, donde se hacen diferentes tipos de yoga y donde la danza ha encontrado un lugar muy bonito, ¿no? Donde cada vez se acerca más público, gente de diferentes orígenes, procedencias, sexo, edad, condición física, lo que sea, pues ahí veo que tiene mucho sentido esto que hago. Ahí para mí es la esencia de la práctica. Evidentemente, como todos los trabajos, sean apasionados o no, pues hay que vivir de ello también, ¿no? Entonces también estuve dando clases durante 3 años en un centro de psicología en Pozuelo de Alarcón. eh, Me ayudó mucho. Se lo agradezco a un gran amigo que me dio esa oportunidad porque ahí aprendí a pinchar, aprendí a gestionar pequeños grupos. Me enseñó muchas cosas esa etapa, pero hay un momento en que tuve que dar el salto para poder intentar abrir esta comunidad de danzantes de 5 ritmos en donde yo vivo, que es en Rivas, hacia Madrid. Y ahí también la idea es de dar clases una vez al mes. Con la ayuda del ayuntamiento esperamos poder estar abriendo comunidad a partir de este mes de diciembre. Ese es el otro punto actual. Y el otro punto que tengo también desarrollando actualmente es la oportunidad que me ha dado la hija de una gran amiga, también investigadora de mercado, socióloga, que ha abierto una galería de arte en Carabanchel. Sabes que Carabanchel se está convirtiendo en el Soho madrileño por el cambio cultural, gentrificación, bohemia, lleno de artistas. Y apareció la oportunidad de llevar la danza a una galería de arte para darle un punto diferente, ¿no? No que sea un punto estático donde llegan los artistas, presentan su obra, hacen la inauguración y se queda el sitio sin actividad, ¿no? Entonces estamos también apostando por llevar la danza a este tipo de espacios y poco a poco sembrando y construyendo comunidades en diferentes lugares, ¿no? Para poder llegar al mayor número de gente que se quiera, ¿no? Y estoy terminando ya mi primer año de enfoque sistémico, que lo termino ahora en diciembre, y ya el salto para terminar la formación del próximo año. ¿Cómo ves el futuro, tanto a nivel del sector del mundo del baile, tú en el futuro, cómo te proyectas? Bueno, pues soy optimista. Yo creo que esto cada vez va a más. O sea, podemos ver que los gimnasios están llenos de personas haciendo deporte a cualquier hora del día, en la calle, y la danza en concreto, cada vez hay gente que más se interesa por ser DJ, por ser facilitador de static dance, o por ser profesor de biodanza, o de otras prácticas de danza consciente, incluso de 5 ritmos. Cada 2 años se lanza una nueva promoción y no solamente gente de España, sino gente de todas partes del mundo se apuntan para poder acometer el esfuerzo y el aprendizaje de ser profesor internacional de 5 ritmos, porque hay muchas zonas del mundo en las cuales esto es muy necesario y cada vez llega a más gente, ¿no? No hablo ya de países desarrollados como España, como en Europa, que se va extendiendo, aunque sigue siendo muy minoritario, sino que hablo de Latinoamérica. Precisamente en Latinoamérica hay una necesidad enorme de volver al cuerpo. Son situaciones muy difíciles las que se viven en algunos países y realmente yo creo que esto tiene todo el potencial de llegar cada vez más lejos y que cada vez más gente se apunte a cualquier tipo de actividad y en concreto a los 5 ritmos. Creo que cada vez habrá más gente que note los beneficios y vaya llegando a ello. Y yo creo que está un poco todo conectado, ¿no? Porque al final el hecho de que haya mucha gente en los gimnasios, que la gente se cuide,
también está conectado con la parte de salud mental, ¿no? Es decir, queremos bailar, queremos hacer deporte, queremos estar bien también mentalmente y está todo conectado. No puedes simplemente querer estar bien pero sin hacer nada o sin cuidarte físicamente, sin tratar de hacer algo, ¿no? Para que tu salud mental esté bien, ¿no? Desde luego es que no, vamos, yo creo que no hay un paso atrás, o sea, ya, por lo menos en esta parte occidental del mundo, hemos tomado conciencia de que de alguna manera hay que hacer algo a nivel físico. Me da igual si te vas a caminar por la tarde durante 40 minutos o hacerte 8 kilómetros en la tarde o en la mañana o montar en bici, lo que sea, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta de que hay que moverse de alguna manera para salir de aquí, de tanta neurosis, tanta preocupación, tanto estímulo, tanto bombardeo que tenemos a nivel mediático con las redes sociales, con los media, con la televisión. O sea, para mí eso es un constante bombardeo de estímulos, ¿no? Que te llegan directamente al cerebro. Pero de alguna manera tenemos que dejar en algún momento el móvil a un lado y sentir esto, ¿no? Tocar la realidad, verle la vida desde otra perspectiva, ¿no? Vale, Jorge, pues la última pregunta que quiero hacerte para ir cerrando ya es ¿qué es lo que has aprendido en lo personal de todo este proceso, ¿no? De este cambio de la vida más normal, o de la normalidad a esta búsqueda de sentido, de esa transición hacia el mundo del baile, los 5 ritmos, este cambio general, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué te llevas en lo personal? Mm, Muy buena pregunta. Em, pues mira, yo creo que lo que me llevó en lo personal es eh, no perder la curiosidad por aprender algo nuevo, no perder la ilusión por encontrar algo que realmente te apasione, eh, no renunciar a esos sueños que a veces podemos tener y que quizás hemos olvidado, ¿no? Y por lo menos intentarlo. Otra cosa es que salga o no salga, pero por lo menos decir, mira, lo he intentado y si ha salido, genial. Y si no ha salido, algo también habrás aprendido en el camino, ¿no? Y que la vida es esto, es que estamos aquí para hacer cosas que nos beneficien y si pueden beneficiar a los demás, adelante, ¿no? Que no nos quedemos en la rutina, en el ABC, que siempre hay algo más que puede movilizarnos, ¿no? Que puede ayudarnos a seguir adelante. Ya la vida tiene demasiadas cosas como para quedarnos ahí como bloqueados, arrinconados. Y si algo me ha enseñado esto es que siempre hay algo más. Simplemente es tener curiosidad y evidentemente tener la suerte de encontrarlo, ¿no? Hay quien lo intenta y no lo consigue o no se lo plantea, pero yo animaría a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que se lancen a indagar, simplemente explorar. Por ahí en algún rincón puede haber algo que te apasione, que te ilusione, que te llene de vida y que digas, con esto ya me puedo morir el día de mañana tranquilamente, ¿no? Así que yo creo que es eso, es esas ganas de curiosear, esas ganas de aprender, de saber que puede haber algo más que lo que tengamos en ese momento, ¿no? En que de alguna manera, digamos, nos preguntemos, ¿no? Nos cuestionemos nuestra propia existencia y nuestro papel en este mundo, ¿no? Genial, pues muchas gracias, Jorge. De verdad que ha sido un placer, un gustazo tenerte aquí. Así que nada, solo puedo decirte gracias y nada, que ha sido un placer. Lo mismo, Raúl, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Realmente para mí también es un placer, me hacía mucha ilusión venir a compartir este proceso que he vivido y que tú también de alguna manera has vivido de cerca al estar juntos trabajando y que ya es una realidad, ya el cambio se ha dado y está en ello, ¿no? Pero me hacía mucha ilusión compartirlo y si esto puede llegar a otras personas y hacerles por lo menos reflexionar un poquito sobre el sentido de la vida, pues maravilloso. Pues muchas gracias. Será desde ti. Gracias.